Muy bien, en el capítulo 2 del Apocalipsis vamos a tratar el problema que tenía la iglesia de Tiatira, versículo 18 en adelante. En la conferencia anterior tratamos la primera parte de la iglesia de Tiatira, esta sería la segunda parte. Vimos, para dar un repaso general, que esta iglesia de Tiatira, la palabra Tiatira significa que no se cansa en sacrificar. Era una iglesia que toleraba el pecado, toleraban las falsas doctrinas. Era un relajamiento de la moral en esta iglesia, y pues había, ¿verdad?, personas que creían que podían seguir haciendo lo que hacían antes de que fueran cristianas y podían relajar la moral. ¿A qué me refiero? Hace algún tiempo me invitaron a predicar a una iglesia aquí en la República Mexicana. Me reservo el nombre del estado y desde luego el nombre de la iglesia, donde el 90% de las mujeres en esa iglesia donde yo fui a predicar estaban el 90% con el ombligo de fuera y con unos chorcitos hasta acá. Y los hombres dicen: ¿dónde? No te voy a decir dónde, viejo rabo verde. Bueno, para relajar un poco el ambiente, cuando yo estaba ahí esperando a subir a predicar, pues enfrente de mí había una fila, ¿verdad?, de hermanas, imagínense nada más. Y pues al hombre la Biblia dice que las tentaciones nos entran por los ojos. Entonces ahí tenía yo enfrente de más o menos 4 o 5 hermanas, ¿verdad? Y te alabaré, Dios mío santo, dije, por ten misericordia, Señor. No sabía si ponerme un antifaz o salir corriendo de esa iglesia, pero dije, esto es demasiada tentación. Y recordé lo que un predicador hace algunos años nos dijo en un congreso: muchos jóvenes y muchos hombres no han caído en el pecado del adulterio ni la fornicación porque no han tenido la oportunidad. O sea, no es hasta que nos enfrentamos con la tentación que nuestro corazón se prueba. Entonces hay muchos de ustedes que dicen: no, pues yo nunca he adulterado y nunca he hecho esto, etcétera, etcétera. Tal vez no has tenido la oportunidad, pero como dijo este hombre de Dios, un misionero, muchos denle gracias a Dios. Pero cuando venga esa oportunidad en la que tú te encuentres, como decía él, si un hombre se encuentra en una isla con una mujer y está 15 días con ella, le va a contar el cuento del Cantar de los Cantares y la Cenicienta y Disneylandia, y lo mismo con las mujeres. O sea, todos estamos expuestos a la tentación y no han caído muchos porque esta tentación no se ha presentado. Quiero decirte, Dios te va a probar. A las parejas de los novios, Dios las va a probar. A los casados, Dios nos prueba. A las casadas, Dios las prueba. Y una vez que pasamos la prueba, subes otro escalón en la vida cristiana. Ese escalón se llama la santificación, que es el proceso de ir subiendo la escalera, donde cada vez estamos más cerca del corazón de Dios, discernimos más claramente su voz y cada día nos fortalecemos interiormente para poder blindarnos y aguantar las que se vienen en el futuro. Porque si ahorita tenemos tentaciones, espérense a la descomposición que la sociedad está enfrentando. No se imaginan, el mundo va a acabar peor que Sodoma y Gomorra. Así lo profetiza este libro que se llama la Biblia. Entonces, esta iglesia era una iglesia que toleraba todo esto. Esa iglesia que les mencioné, claro que al acabar el mensaje fui a comer con el pastor y se lo dije. Me dijo: es que aquí, ¿verdad?, pues todos se visten de esa manera. Espérame tantito. Yo entiendo que en una iglesia, y se lo he dicho a muchos pastores, si una prostituta llega a la iglesia vestida con minifalda y eso, no la juzguemos ni como se pinta, porque es una mujer que apenas está comenzando a entender cómo debe de vestirse. Pero si esa prostituta tiene 4 o 5 meses en la iglesia y los líderes de la iglesia le continúan permitiendo que se vista de esa manera, ya no es culpa de ella, es culpa de nosotros. Entonces tenemos que entender esto.
En la iglesia aceptamos homosexuales, lesbianas. La iglesia es un hospital y es bienvenido el que sea, mientras estés dispuesto a poder colaborar con el Espíritu Santo, con los pastores, con los estudios de la Biblia, para que tu vida interior pueda ser transformada. Pero si después de estar tratando con un homosexual 6 meses en la iglesia, veo que anda detrás de los niños de la escuela dominical, o que en un campamento de jóvenes me lo reportan, lo corremos de la iglesia, porque tenemos la autoridad de ejercer disciplina y decirle: te dimos la oportunidad y tú no quieres colaborar con nosotros, tú no puedes venir a infectar a los jóvenes y a los niños de la iglesia, porque son ovejas que tenemos que proteger. ¿Me entienden? Esto es muy claro. Entonces es la forma como la Biblia nos guía. Entonces hay muchas iglesias que esto no lo toleran y los dejan, y al ratito cunde el pecado, porque es como la radiación del pecado. El pecado contamina. Tú tienes una amiga que se acuesta con su novio y es tu amiga, te va a contaminar y vas a acabar haciendo lo mismo con tu novio también. Tienes un amigo que se acuesta con su novia, te va a contaminar. Las malas amistades corrompen nuestro carácter. Cuidémonos quiénes son las personas cerca de nosotros, porque nos influencian para bien o nos influencian para mal. Esta iglesia, y es lo que nos corresponde, esta segunda parte dice versículo 20, tenía una mujer que toleraba y se llamaba Jezabel, que se dice profetiza, versículo 20, capítulo 2 de Apocalipsis, y esta mujer estaba enseñando ahí en la iglesia y seduciendo a los siervos de Dios a cometer relaciones sexuales. Imagínense nada más, a fornicar. Y además también les decía: no hay ningún problema en comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya hemos visto que el Espíritu Santo tomó el ejemplo de una reina en Primera y Segunda de Reyes llamada Jezabel. La palabra Jezabel significa la perjura, o la que engaña, o la que desvía. Imagínense nada más. Entonces, esta reina del Antiguo Testamento era Sidonia y se casa con el rey Acab, que era de Israel. Entonces, él, en lugar de enseñarla a ella y guiarla a ella a que abandonara los dioses de donde ella venía, estaba acostumbrada, el rey Acab era un hombre débil de carácter. Entonces, esta mujer, cuando hay un matrimonio donde la mujer es más fuerte de carácter que el hombre, lo cuelga, lo trapea, lo extiende y pasa sobre él. ¿Por qué? Porque así es como funcionan lo que se conoce como matriarcados. ¿Qué es un matriarcado? Es un matrimonio, una familia donde es ella la que truena los chicharrones, decimos en México. La que le dice a Gutierritos: métase a dormir que voy a pasear ahora en la noche. La que ella manda, la que ella da los permisos a los hijos, la que ella lleva el liderazgo total de la casa. Esto Dios lo juzga y lo condena, porque no debe ser así. Es al hombre a quien nos entregó Dios la responsabilidad de nuestra casa, de las iglesias y de los gobiernos. Cuando hay mujeres en las casas que tienen que tomar el matriarcado, regularmente son por hombres débiles que no quieren más que: ahí está Eufemia, toma 2 pesos, paga el gasto y la luz, como dice la canción mexicana también, ¿verdad? Y él nomás se acostumbra con el dinero y cree que con eso ya cumplió. Por estos congresos que estamos haciendo, hombres de compromiso, y eso es para educar la conducta y el alma del varón, para que entendamos cuál es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando hay este tipo de personas, pues las mujeres toman el liderazgo, porque alguien lo tiene que tomar. Y Dios bendice muchas veces a estas mujeres cuando Él es de este carácter y el hombre no quiere tomar sus responsabilidades. Y las iglesias hay igual. Siempre donde voy me preguntan: ¿por qué hay mujeres pastoras? Pues porque no hay hombres pastores. Tan sencillo como eso. Los hombres han abandonado el liderazgo en la iglesia, no hay nadie que lo tome. Y Dios bendice, como lo vamos a ver, a muchas mujeres que agarran las riendas de la carreta y con los caballos, y ellas, y los niños atrás, y el hombre roncando, evadiendo sus responsabilidades, creyendo que solamente es entregar el dinero.
Y las mujeres se encargan de educar a los niños, de leer la Biblia, de orar, de administrar el dinero, aunque esa no es la voluntad de Dios. Dios lo permite porque se tiene que llevar a cabo a fuerza el liderazgo, pero somos responsables nosotros los hombres de este liderazgo. Esta iglesia permitió a Jezabel, una mujer pagana, prostituta y hechicera. Imagínense nada más la chulis. Casada con un hombre que ni pío, nada completamente. Ya vimos en la conferencia pasada cómo es muerta ella, desangrada como un animal en el suelo. Así acabó esta mujer. Entonces esta mujer comenzó a tomar el liderazgo, y esta mujer tenía a cientos de profetas, o sea, vamos a traducirlo al siglo XXI, pastores comprados, que los invitaba a comer, los invitaba a cenar, etcétera, etcétera, y les construía su iglesia por aquí, por allá, pero se llaman los profetas de Baal. Y en ese tiempo no había más que un solo hombre que quedó en el remanente de Dios, llamado Elías. Y fue este hombre Elías el que se enfrentó a Acab y a Jezabel. Y cuando él reta a Jezabel y le dice al rey: no va a llover en 3 años y medio, ella lo amenaza de muerte. Y el principado y los demonios tan grandes que tienen estas mujeres, que se dicen profetisas, chantajistas, y que dicen que ellas son las que deben de controlar y tomar el control del mundo, son tan potentes los demonios de estas mujeres que Elías se echó a correr y se escondió y le dijo a Dios: ya no quiero saber nada de ti. Después que había vencido a los profetas de Baal. Imagínense nada más. Bueno, entonces dice la Biblia en el versículo que nos atañe: tengo contra ti que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza. Una de las infecciones que ha entrado a la iglesia, porque la Biblia lo profetiza, no nos sorprendamos, no nos alarmemos, no tratemos de decir: Dios mío santo, ¿qué está pasando en la iglesia de Cristo? La Biblia dice que antes que Cristo venga, las iglesias serán infiltradas de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsas doctrinas, barbaridades del mundo. La iglesia va a copiar los diseños del mundo y los va a traer a la iglesia. Todo esto forma parte de lo que se llama la apostasía de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2:4, primera de Timoteo 4:1, segunda de Timoteo 4 del 4 al 7. La apostasía de la iglesia. El liderazgo se va a salir, vamos a comenzar a ser invadidos, ¿verdad? Y los líderes somos responsables de mantener la sana doctrina, lo que la Biblia enseña. Y el mundo se echa encima contra todos los pastores y los líderes que quieren aferrarse a la sana doctrina, y viene entonces una iglesia dividida como la que se encuentra actualmente en el mundo. Muy bien. La palabra profetizar en el Nuevo Testamento no significa lo mismo que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas eran los videntes, los que veían hacia adelante el futuro, tocaban la trompeta, eran como atalayas en una torre, como un castillo, y anunciaban al pueblo de atrás de las murallas: prepárense porque veo polvo y veo caballos y nos van a atacar. Ellos eran los visionarios que prevenían al pueblo de los peligros futuros. Entonces los profetas eran enviados por Dios en el Antiguo Testamento para que le dijeran al pueblo los peligros, para que les advirtieran de los juicios de Dios. Y también los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron cosas futuras, como el libro de Daniel es un ejemplo, es el más grande ejemplo. Isaías 53, que profetizó 500 años antes la crucifixión de Cristo. Daniel profetizó el día y el año en que Cristo iba a nacer, hace 2000 años. Es la única parte en la Biblia y el único profeta
donde encontramos en el capítulo 9 de Daniel las 70 semanas que profetizó cuando Cristo iba a nacer. Muy bien. Entonces los profetas cumplieron con su cometido, y el último profeta fue Juan el Bautista. Y Jesucristo lo dijo: de entre los nacidos de mujer no hay nadie de los profetas tan grande como Juan el Bautista. Cuando los apóstoles mueren en el siglo I, la Biblia se cierra y se le pone un candado a la Biblia, a los 66 libros que forman este libro. Y la Biblia acaba en Apocalipsis 22. Nadie le puede ahora agregar nada a la Biblia, ni del cielo, ni del futuro, ni de los terremotos, ni del infierno, ni que te fuiste al infierno, que te fuiste al cielo. Todo lo que Dios necesitaba decirnos del cielo, del infierno, del pecado, del futuro, de las naciones, todo está aquí. No hay nada que ponerle, no hay nada que quitarle. Y el que se atreva a agregarle a lo que se llama la revelación, dice en Apocalipsis, recibirá las maldiciones que están escritas en este libro. Muy bien. Llegamos al Nuevo Testamento, que comenzó con los Hechos. Esto es importante para tener bases y entender el Apocalipsis. En el libro de los Hechos, la iglesia comienza en Pentecostés. Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos bajo el Antiguo Testamento. Todo lo que Cristo vivió y enseñó fue bajo el Antiguo Testamento. La iglesia nace en Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo coloca a miles de personas en el cuerpo místico de Jesucristo. Efesios capítulo 5. Muy bien. Ahora los profetas en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que ya no anuncian el futuro. Y estamos llenos de, métete al internet y vas a encontrar, pues va a haber un terremoto en septiembre fulano de tal, y el mundo se va a acabar en noviembre fulano de tal, y el Señor dice que te vas a casar con una muchacha que van a venir de verde el próximo domingo, y el Señor dice que de aquí de esta iglesia saldrán ríos de agua viva, y tú vas a ser el ungido de los ungidos, el Luis Miguel de la iglesia cristiana, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces claro que todo eso apela al ego, al ego. Y la Biblia dice: cuídate de aquellos que te alaban demasiado, porque el que te ama y te respeta te dice la verdad. Entonces ten cuidado de gente que te alaba demasiado, porque eso no viene de Dios. Pero al diablo le encanta alabarnos. Eres lo máximo, te pareces a John Travolta. Todas estas cosas han entrado a la iglesia del mundo, y ahora encontramos, yo voy en los viajes, acabo de regresar de algunos países de Sudamérica, donde quiera que voy me dicen: te presento a la profeta fulana de tal. Cálmate, Malaquías, le digo. Te presento al apóstol fulano de tal. ¿Quién los nombró apóstoles? ¿Quién los nombró profetas? Pero ¿por qué le dice que es la profeta? ¿O por qué dice que es profeta? Porque me dio una palabra. Espérame tantito. Si alguien se acerca contigo, como algún tiempo pues, sucedió conmigo, fui a un congreso en una ciudad aquí de México. Yo estaba hace algunos años en una crisis como ustedes no se imaginan, una crisis existencial, tremendo. El diablo estaba dispuesto a acabar con mi vida, con la familia, con la iglesia que en aquel tiempo teníamos. Se vino como abejas africanas con todo lo que tenía Satanás para despanzurrarme, para dejarme embarrado en el suelo. Entonces me invitaron a este congreso. Yo tenía 2 o 3 años ya arrastrándome así. Duré como 3 o 4 años arrastrándome en esta pena que invadía mi alma, arrastrándome para predicar, para enseñar, llorando todas las noches a Dios. Y en este congreso había una persona norteamericana que se acercó a mí y me puso la mano y me dijo, no me profetizó nada, tengan mucho cuidado para que vean la diferencia. Se acercó y me puso la mano y me dijo: Armando, él sin conocerme ni yo a él, tú estás pasando por esto y por esto y por esto y por esto. El Señor me dice, y me cita versículos de la Biblia que en ese momento yo sabía que yo necesitaba oír, que eran versículos de ánimo, que eran versículos que había leído 50 veces, pero que en ese momento cobraban vida en mi vida. Entonces ese hombre no era un profeta, se llama palabra de conocimiento.
Palabra de conocimiento. Apúntalo, está en 1 Corintios capítulo 2. Cuando el apóstol Pablo en Hechos 5 se acerca a Ananías y le dice a Ananías: ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo y no estás diezmando lo que prometiste diezmar a Dios? La pregunta es lógica. ¿Quién le reveló a Pedro? Todas estas situaciones las encontramos en la Biblia. ¿Quién le reveló a Pedro que Ananías y su esposa estaban robando a la iglesia? ¿Quién se lo reveló a Pedro? Esto no era un profeta, esto es palabra de conocimiento, donde tú puedes de repente, como este hombre que me puso la mano, saber por el Espíritu Santo y nos ministran a las necesidades que nosotros tenemos. Y desde luego que esa vez que él puso su mano en mi mano, este hombre de Dios, este pastor, yo supe que en ese momento Dios me decía: Armando, no me he olvidado de ti. Eso fue lo que yo sentí en mi alma. No se imaginan, fue como un balde de agua fría que me despertó. No me he olvidado de ti. Ya levántate de tu tristeza, anímate, vienen tiempos mejores. Y eso fue lo que yo sentí, porque yo lo necesitaba, y en su misericordia Dios me lo envió a mi vida. Pero no son profecías, son palabras de conocimiento. La profecía en 1 Corintios 14 versículo 3, apúntalo. El profeta en el Nuevo Testamento ya no enseña el futuro ni predice cosas futuras, sino que habla para exhortar, consolar y edificar. Consolar, edificar y exhortar a la iglesia. Entonces, ¿quién es un profeta en el Nuevo Testamento? Un pastor. Si tú vas a tus vecinos y eres cristiano y le profetizas, profetizar es hablar la palabra de Dios. En otras palabras, anunciar los oráculos de Dios. Mira, Conchita, el Señor me dice en Isaías 51: no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Le estás, ¿qué cosa? Profetizando, no anunciándole el futuro, estás dándole palabras que necesita para exhortarla, en este caso para consolarla, porque ella lo necesita. Ya ves, cuando predicamos nosotros y los exhortamos, estamos profetizando. Que quede bien claro en tu vida, ya no hay tal cosa como un profeta que anuncie el futuro. Esta mujer estaba ya en el Nuevo Testamento y se decía profetiz. Ten cuidado cuando alguien llegue a tu vida y te diga: tengo una palabra para ti. Dile: aquí tengo la Biblia entera. Cuando alguien: hermano, dame una palabra, digo: dame tu Biblia, aquí está, mira. ¿Estás buscando palabra de Dios o estás buscando atajos por tu flojera de no estudiar diligentemente la palabra de Dios? Pero eso sí, deme una palabra. O sea, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para discipularme, no tengo tiempo para aliti, no tengo tiempo para poder consultar y meditar todos los días, estar con Cristo. Necesito que ya me den a la marucha un café instantáneo. Este es el cristianismo que se está viviendo y el que se está enseñando en muchas iglesias. Se está apostatando de la fe. Una vez que esto ha quedado claro de que esta mujer era una falsa profeta, se dice, y se dicen actualmente igual, profetas y apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces, todas las mujeres que se llaman pastoras ahorita de las iglesias, o todas las mujeres en las casas que tienen matriarcado, por causa de que el hombre ha fracasado, por causa de que ya no hay líderes masculinos, ni tampoco hombres de veras de carácter que sepan lo que es ser varón, ¿son Jezabeles? De ninguna manera. Esto es muy importante aclararlo. Existen cantidad de mujeres ungidas por Dios que aman verdaderamente a Dios y a sus ovejas y que están realizando un muy buen trabajo como pastoras, evangelizando y enseñando el pastorado a las almas. Entonces, ¿a qué tipo de mujeres se refiere la Biblia que son las Jezabeles? Que son las que los líderes de las iglesias tienen que cuidar y prevenir al pueblo de Dios. Las Jezabeles representan, escuchen con mucho cuidado, mujeres que tengan espíritu de control, que quieran dominar a los hombres, manipularlos, usar el chantaje y la usurpación de la autoridad que Dios le dio a un hombre masculino, tanto a él
en el hogar, como en la iglesia, como en los gobiernos. Entonces, si ya en una casa la mujer usa su autoridad porque ella es la matriarca y el hombre es débil, y ya a él lo está manipulando y no le da la oportunidad que él tome liderazgo, y no es sabia esa mujer para decirle: mi amor, tú tienes que tomar el liderazgo de los hijos, tú enfréntate a esto, tú tienes que hacer estas cosas. Hay otras personas que quieren ese poder, ese dominio sobre los demás. Y escucha, cualquier persona que ejerza control sobre otra persona o que quiera dominar a otra persona, se llama en la Biblia espíritu de brujería. La autoridad no es autoritarismo. Cualquier hombre que le diga a su esposa: pues yo soy aquí Pancho Pantera, y la Biblia dice que tienes que estar sujeta a mí y me tienes que obedecer. Esa no es autoridad, es un hombre dictatorial, autoritario. Ha pervertido la autoridad que Dios nos delegó. Entonces hay muchas mujeres que cuando ven ese autoritarismo que hacen, ¿verdad?, responden y respingan y: a mí no me gritas, chiquito, ¿qué te creíste si mi mamá se surtía a mi papá? Y hay de todos los niveles, ¿verdad? Entonces vemos cómo llevamos a los extremos la profecía, el apostolado, el autoritarismo, los Jezabeles. Siempre tendemos los extremos. Y la Biblia nos trae al balance con una palabra que se llama sabiduría. Hijo mío, Proverbios, todo Proverbio está lleno. Adquiere sabiduría sobre todas las cosas. Adquiere sabiduría más que las piedras preciosas, más que el poder, más que lo que anheles. Busca sabiduría, porque si tú llegas a tener dinero en la vida y no tienes la sabiduría de Dios, ese dinero se convierte en maldición en tu vida, tarde o temprano. Lo acabas desperdiciando. Si tú llegas a un puesto de autoridad y presidente de la república o senador o gobernador, o tienes una compañía o tienes una serie de tacos aquí en Toluca, 50 taquerías ya conseguiste, ya el dinero está entrando y estás prosperando por todos lados, y no tienes la sabiduría de Dios, de nada te va a servir la prosperidad. Vas a acabar o divorciándote, o yéndote con otra mujer, o tengo dinero, puedo tener un amante, o gastando gastos excesivos que no valían la pena comprar, etcétera, etcétera. Porque es la sabiduría de Dios la que nos da el balance para vivir. Amén. Por eso necesitamos tanto vivir en este libro que es la Biblia. Por eso la semana que entra nos vamos 230 parejas a Cancún, a la Riviera Maya. ¿Por qué lo hacemos allá? Es que son puros matrimonios fifí. No somos matrimonios fifí. Tantas tonterías que nos critican, que nos atacan. ¿Por qué no lo hacen en México? Porque escucha primero antes de criticarlo. Así, llegamos a la conclusión de hacerla ahí, para darles oportunidad a los centroamericanos y sudamericanos que vayan de los de España, de Estados Unidos y de Miami. Por eso aquí también tenemos seminarios y casi nadie viene. Sí. ¿Cómo es la gente de veras? Siempre están buscando la manera de atacar, de degradar, de calumniar, de insultar la obra de Dios. Pero hay de todo en la vida. Y estas personas, acuérdense que son los alacranes, no son los cristianos. Muy bien, entonces este espíritu, vean por ejemplo en Isaías capítulo 3, cómo este espíritu, Dios advirtió a Israel que se infiltraba en el pueblo de Dios. Y vean un síntoma de que Jezabeles han entrado a el pueblo de Dios o a la iglesia cristiana. Mujeres que quieren dominar a los pastores cuando ya hay pastores, mujeres que quieren dominar la situación en la casa cuando ellas deben de saber que tienen que estar sujetas a su esposo, y si su esposo no se sujeta, pedir consejería, etcétera, etcétera. Pero tenemos que cuidar que este espíritu nos llegue a controlar. El hombre puede ser autoritarismo, puede ser un Jezabel macho o puede ser una Jezabel femenina. Cualquiera que tenga espíritu de dominar a la mujer, controlar a la esposa, no, tú cállate, tú no tienes que decir nada, es un Jezabel.
Todo es que quede claro, todo espíritu de control y dominio sobre alguien no es de Dios. No es de Dios. Dice Isaías 3:12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres están dominando al pueblo o se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Y el pueblo de Israel, Dios le dice, cuando son las mujeres la mayoría de las que dominan, cuidado. Aquí hay una descomposición social ya muy grave. Y cuando son demasiados jóvenes los que están tomando el liderazgo sin tener detrás de esos jóvenes coaches o entrenadores o pastores de edad que lo estén vigilando, van a desviar al pueblo porque se envanecen cuando ponemos pastores que no tienen la madurez espiritual para guiar al pueblo, sin la vigilancia de los otros que ya tenemos un poco más de experiencia. Entonces están levantándose iglesias por todo el mundo, muchachos de 25, 30, ya quieren ser pastores. Siempre les pregunto, ¿tú bajo quién estás de cobertura? ¿Quién es tu coach? ¿Qué misioneros de 40, 50 de la tercera edad tienes que te puedan aconsejar y que te digan, estás mal, regrésate aquí, esto no debe ser así? Si no hay un consejo, el pueblo se muere, dicen proverbios. Donde no hay dirección sabia, el pueblo perece. ¿Se dan cuenta cómo necesitamos todos consejo? Los jóvenes necesitan nuestro consejo. No se ensoberbezcan, jóvenes. Estamos para ayudarlos a ustedes, para empujarlos a que ocupen los lugares de liderazgo. Pero sométanse a las autoridades que Dios ha establecido. Sométete a tus papás. Sometámonos al gobierno cuando el gobierno no viola la palabra de Dios. Sometámonos a las autoridades, Romanos 13, porque esta es la voluntad de Dios. Muy bien. Ahora veamos rápidamente que le dice también Cristo a esta iglesia. Y esta Jezabel no solamente está seduciendo sexualmente a muchos hombres en la iglesia, sino que también los está enseñando a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pregunta: cuando viene el día de muertos, no levanten la mano. ¿Compras pan de muerto? No lo levante la mano nadie. Sabemos que por eso se llama pan de muerto, que es pan ofrecido a los muertos. El día de muertos, mucha gente, por ignorar la Biblia, no juzguemos tan severamente. Lo hacíamos todos nosotros antes de ser cristianos. Bueno, yo no me acuerdo, ¿verdad? Mi abuelita llevando al panteón a un muerto, llevándole pan. Pero hay muchos que sí lo hacen, porque son costumbres y tradiciones paganas. La pregunta es, ya siendo cristianos, 1 Corintios 8 y Romanos capítulo 14, 1 Corintios 8 y 10, ya siendo cristianos, debemos los cristianos ir a la panadería, ya no ir al panteón, comprar el pan de muerto. Nadie conteste, espérense. Debemos los cristianos, ahora que viene la fiesta de Halloween, permitir que nuestros hijos se vistan del anticristo, del diablo, de arañas o de brujas o de brujos. Ahí ya contestaron todos, ¿verdad? Les dije que no contestaran. Bueno, estas preguntas son importantes para los cristianos nuevos. Dice 1 Corintios 8, muchos teniendo este conocimiento, ¿verdad? No juzguemos a los que lo hacen, porque hay muchos cristianos nuevos que son cristianos, pero no entienden todavía ni disciernen claramente lo que está permitido y lo que no está permitido, por cuestión de que 1 Corintios 10, lo que los gentiles sacrifican lo hacen a los demonios. La fiesta del Halloween es la fiesta del diablo. Haz de cuenta que te invito a una fiesta, pero es del diablo. ¿Irías? No, ¿verdad? Pero si te dicen, te invito a una fiesta de disfraces, pero no te dicen que es del diablo. Pues ¿qué tienen los disfraces? Pues de brujita, y le ponen ahí una escoba y le ponen esto. Dices, pues como que no le veo mucha maldad. Pero detrás de eso no te dicen, es la fiesta del diablo. Porque el Halloween lo comenzaron los sacerdotes druidas en Europa, druidas con D de Daniel, que sacrificaban a Satanás. Y de ahí viene lo que se llama la fiesta del Halloween, que nos heredaron Inglaterra, Estados Unidos, a las naciones latinoamericanas.
Entonces, un cristiano ya con este conocimiento, vas con la maestra de tu escuela y le dices, discúlpeme porque llegan los niños, oye mamá, pero si no voy vestida de bruja a la fiesta de Halloween, me dijo la maestra que me va a reprobar. Vas con la directora de la escuela o el director de la escuela y de acuerdo a la Constitución mexicana no pueden obligarte a hacer eso. O a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, maestra, somos cristianos, vas con todo el valor del mundo. Mañana mi hija no viene a la fiesta, tenemos otros, somos cristianos, tenemos otras costumbres y no nos vamos a someter a esto. Que Dios los bendiga y adiós. Y el día que se atrevan a reprobar o a ponerle una nota mala a tu hijo, saca un encabezado en el periódico o quéjate de alguna manera, porque pueden hasta peligrar esa escuela cuando te obligan a hacer algo religioso o pagano sin tu voluntad. Imagínense que llegues mañana la maestra de tu escuela y que te diga a tus hijos, pues mañana se hacen todos musulmanes. Imagínate, ¿no? Es lo mismo. Oye, espérame tantito, tú no puedes obligarme a tener ninguna religión. Por la fuerza ni los zapatos entran. Y usted no tiene el derecho más que de educar a mis hijos, no instruirlos en qué religión deben. Ellos tienen que aceptar cuando sean jóvenes, aceptar la religión o las creencias o la filosofía que sus padres les hayan enseñado. Las escuelas no tienen la autoridad para hacer esto. Entonces tengamos cuidado, ya que seamos cristianos. Esta iglesia de Tiatira se había infiltrado y estaban los padres cristianos participando de todo. El Día de Muertos, yo quiero decirles a ustedes, porque tenemos el conocimiento, a mi esposa y a mí nos encanta el pan de muerto. Con mantequilla y mermelada de piña sabe mucho mejor. Ahora bien, vean ustedes, cuando a mí, por ejemplo, tengo 40 años, no me califiquen de borracho, por favor. Tengo 40 años tomando una copa de vino siempre en la comida. Ahí está mi esposa y mis hijos de testigo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, amén. Amén, muy bien. Mi cuerpo, yo soy responsable de lo que veo y lo que como. El hermano toma vino tinto, es un borracho, parrandero y jugador. Así está la cristiandad, por el amor de Dios. No entienden, juzgan. Los médicos europeos han comprobado que los ataques al corazón en Europa son menores que los norteamericanos, porque el norteamericano, el americano, no come con vino tinto, toma con refresco y con agua con hielos. Y el agua con hielos antes de comer es cancerígena. Te congela las células del estómago y todos los ácidos, te impide el funcionamiento de la digestión. El agua fría helada. ¿Por qué en Europa no hay ataques al corazón? Porque el vino tinto es antioxidante, anti-envejecimiento. Miren. Estoy bromeando. Impide, ¿verdad?, los radicales libres en el cuerpo, en el organismo, y es beneficioso una, no dos ni tres. Tú tomas dos y es contraproducente. En lugar de que te beneficie, el alcohol en exceso te arruina completamente. Ahora bien, si tú fuiste una persona alcohólica y saliste del alcoholismo y una copa de vino te va a caer mal o te va a provocar que regreses antes, mejor no te tomes ni una nada más. Primero, Romanos capítulo 14, cada quien esté convencido en su propia mente. Yo sé lo que yo necesito, no me voy a engañar, y si sé que me voy a provocar y voy a hacer más, mejor ni una, agua con limón nada más, sin azúcar. Entonces, todos estos principios nos sirven para vivir con balance, para vivir con sabiduría, para agradar a Dios, para cuidar nuestros cuerpos, para compartirlo con la gente, por la ignorancia tan grande que hay de las Sagradas Escrituras y de la forma como Dios quiere que todos nosotros podamos vivir. Y dice en penúltimo lugar el mensaje a Tiatira: le he dado tiempo a esta mujer Jezabel, versículo 22, para que se arrepienta de su fornicación. Perdón, versículo 21, 22. La arrojo en cama, o sea, esta mujer iba a morir de enfermedades venéreas, aunque sabemos que no murió así. Tal vez la de la iglesia de Tiatira murió así, pero la reina Jezabel murió aventada de un balcón, pisoteada por caballos y como un animal con su sangre derramada por todo el suelo. Cuando ustedes lean Segunda de Reyes,
Ahí está la historia de la verdadera Jezabel. La arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hay un dicho mexicano que dice: tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. Si tú conoces a algún amigo o alguna mujer que ha seducido a un amigo tuyo, y tú a esa mujer o a esos amigos, tú no los previenes y les adviertes: esa mujer me trató de seducir, esa mujer es una seductora, se quiso llevar a un muchacho aquí de la iglesia, o hizo esta cosa con un hombre que es casado, y nosotros consentimos en eso, tanto mata el que se fue con ella, como tú que no haces nada para impedir que el pecado se siga propagando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Venir con el pastor: pastor, aquí hay una mujer, ¿verdad? Que sabemos que aquí ya lleva 3 o 4 de la iglesia. Y cuidado con los pastores que me escuchan ahorita por internet, que dicen: bueno, pero es que ese es don Panchito, ¿verdad? Sí, él fue el que puso el techo de la iglesia y el que nos puso el piso. No podemos hacer nada. Son pastores que se prostituyen y que se venden. Sálganse del ministerio cuando no somos íntegros en esa situación para agradar a Dios. Fuimos llamados no para agradar a los hombres, para agradar a Dios. Cuando un líder espiritual viola la palabra de Dios y consiente el pecado, cuidado, porque el juicio de Dios viene pronto sobre tu vida. Y lo dice a continuación, versículo 23: a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. ¿Por qué murió Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? Cuando Pedro confronta a Ananías y Zafira: ¿por qué engañaste a Dios? ¿Por qué estabas robando a Dios? Cayó muerto. Llega Zafira, la esposa: yo no fui. ¿Cómo que no fue? Usted también. Y cayeron muertos los dos. ¿Y qué dice en Hechos 5 después? Y el temor entró a la iglesia. Y sabrá la iglesia que no estoy jugando. Muchas veces Dios obra como obra para que sepamos que es un Dios santo, que no tolera el pecado, que si lo confesamos y nos volvemos a Él, Él nos limpia con su sangre preciosa y no permite que el enemigo nos toque. Con Dios no jugamos. Dios es un Dios santo. Dios no tolera el pecado, ni en la vida personal, ni en los matrimonios, menos en la iglesia también, porque somos la sal de la tierra. Y si la descomposición entra en nuestra iglesia, no tiene ya sabor para poder ayudar a las gentes de afuera a que vengan a la cruz de Jesucristo. Pero a ustedes, versículo 24, ya a los que son cristianos les habla ahora el Espíritu Santo, pero a ustedes ya es otro grupo. Y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo: no les impondré otra carga. Lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Biblia dice claramente que todas aquellas personas que se involucran en el pecado se encuentran en un pozo satánico, las profundidades de Satanás. Y Satanás se disfraza como un ángel de luz, y crees que estás bien, y si no oyes la palabra de Dios, vas a seguir en un camino que parece que es derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Satanás nos engaña, y si lees el libro de Jonás, dice la Biblia: Jonás le dijo a Dios: ve a Nínive, y agarró otro camino, y dice: descendió. En el barco descendió. La ballena que se lo tragó descendió. El hombre que se aleja de Dios desciende. Nunca subimos, nunca avanzamos sin Dios. Vale la pena ser fieles hasta el final, retener estas palabras que son fieles y verdaderas.
Dios dio su vida en una cruz por nosotros. ¿Cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se la pedimos? Tengamos nosotros esta convicción, esta integridad de seguir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué nos promete a Dios? Autoridad sobre las naciones. Lo que se perdió en el huerto del Edén, lo vamos a recuperar cuando Él venga. ¿Ustedes creen que todos los cristianos, cuando muramos, vamos a tener la misma autoridad? No, no y no. Apocalipsis 20, versículos 2 y 3. Y vi tronos y los que fueron dignos de sentarse a juzgar. No todos los cristianos, cuando muramos, vamos a recibir el honor de regir a las naciones, porque las naciones continuarán en este mundo, pero controladas desde Jerusalén por Jesucristo. Y habrá un nuevo presidente de México, un nuevo presidente de Guatemala, otro de Estados Unidos. No sé cómo lo va a repartir Dios, pero Dios va a escoger a sus fieles, a los que murieron hasta el fin por causa del Evangelio, para darles estos lugares de honor. Y les daré la estrella de la mañana. Jesús en Apocalipsis 22, 16 se llama la estrella de la mañana. Y esta es la promesa del reino mesiánico. Los justos, Daniel 12:2, brillarán como las estrellas en la eternidad, en el firmamento. No nos imaginamos cuando muramos que va a haber alguien que brille más, alguien que emane menos radiación de luz. Habrá justos que brillen como una estrella, porque de acuerdo a lo que tú hiciste en esta vida, será tu resplandor en la otra vida. Vivamos para Cristo, porque Él es fiel. Y dice la Biblia, el que tiene oído, y no sé si tú lo tengas en esta mañana. ¿Saben ustedes qué significa esto? ¿Qué acaso le dijeron a Cristo que somos sordos? No, la palabra oído en el griego y en el hebreo, apúntalo, significa obedecer. El que realmente oyó estas palabras y las practica es bendecido. Porque hay cantidad de personas en las iglesias y los que nos escuchan ahorita que por aquí te entran y por aquí te salen. Y ahorita oíste todas estas bendiciones y maravillas de la palabra de Dios y sales por esa puerta y hoy mismo en la tarde o mañana ya agarraste otra vez, te saltaste el potrero, ya el corral y sigues haciendo lo que te da la gana. De nada te sirvió que en esta tarde tú no te arrepintieras de tus pecados. Y quiero terminar diciéndoles, arrepiéntanse. A cualquiera de ustedes que ha aceptado algo de lo que hemos dicho, que el Espíritu Santo nos ha advertido, arrepiéntete. Tú sabes en qué área tú tienes que volverte a Dios. No lo hagas antes de salir por aquella puerta. Hazlo ahorita que Dios te habla. No endurezcas tu corazón cuando oyes la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos redarguye. Es el único que nos puede convencer que estamos fuera del camino, que posiblemente si nos mantenemos fuera del camino vamos a apostatar. Y va a llegar el momento en que el mundo, los afanes de la vida, los afanes del dinero, los problemas, van a ahogar tu palabra en nuestro corazón. Y puede llegar el momento en que te endurezcas y ya no lo oigas más. ¿Has decidido seguir en tu camino, en tu obstinación, en tus pasiones desordenadas y vivir para ti mismo? Ancha es la puerta que conduce a la perdición y la mayor parte de la humanidad por esa puerta. Angosto el camino que conduce a la salvación y pocos son los que lo encuentran. ¿En qué camino te encuentras? Te pregunta Dios en esta tarde. Ven a mí, dice Jesús, que di mi vida por ti en una cruz. Resucité a los 3 días de los muertos y quiero entrar en este instante a tu corazón, a darte el poder, la sabiduría para que vivas una vida balanceada, para que no te vayas a los extremos, para que gobiernes tu casa, tu vida, tu trabajo con la sabiduría de mi Padre, dice el Señor Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Arrepiéntete de tus pecados.
está dispuesto a cambiar tu manera de pensar y aceptar los pensamientos de Dios. Eso es el arrepentimiento. Y dile ahí desde tu lugar, los que nos escuchan por las redes sociales, también le puedes decir esto a Dios. Tal vez estás en un hospital viendo esta conferencia, en la cárcel, en la sala de tu casa. Dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Me arrepiento con todo mi corazón de mi vida pasada. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos y vives, por lo cual te pido que en este instante entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame ese poder que no tengo para cambiar mi manera de vivir y conocerte y servirte, y la corta vida que me queda, adorarte y vivir para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por esta palabra de Dios. Gracias por la palabra de Dios. Bendito sea. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Reciban ustedes esta bendición pastoral. Los que quieren extender su mano hacia acá lo pueden hacer. Los que no, no hay ningún problema. Que Dios bendiga y santifique tu vida más y más. Que Dios bendiga tu matrimonio. Que sea santificado tu matrimonio en todas las áreas. Que Dios bendiga a tus hijos. Que Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre. Que esta criatura nazca con padres cristianos. Que nuestra semilla sea bendita. Así lo prometió el Señor. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga tu trabajo. Dios te guarde cuando salgas a la calle de todo mal. Que regreses cada día a tu casa en la noche y que encuentres esa familia que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Nuestra familia, que es nuestra prioridad en la vida. No el trabajo, no el ministerio, es nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestros hijos. Que Dios pueda llenarte de un espíritu de sabiduría y de inteligencia, de conocimiento, de discernimiento espiritual, para que apruebes lo mejor y permanezcas en esa esperanza a la cual hemos sido todos llamados hasta el final, para plena certeza de que realmente somos sus hijos y que ahora Dios ponga esa paz que tu vida necesita sobre tu mente, que guarde tus pensamientos y tu corazón, porque los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.